es lo que vamos a ver durante la sesión. En primer lugar, daremos un vistazo a los módulos disponibles sobre ingeniería química de Consol. Haremos un repaso en breve de las herramientas y funcionalidades que estos módulos nos ofrecen para ingeniería química y haremos una demostración con un modelo sobre deposición química de vapor de arsenio de galio. Es un semiconductor pues, utilizado en la industria y esta es una de las formas de fabricación industrial para hacer el crecimiento de los cristales de arsenio de galio. Muy bien, pues aquí en esta diapositiva pueden ver eh, la estructura de modular de software. Como siempre, existe una plataforma principal de Console Multiphysics, esta que aparece aquí arriba a la izquierda, y a esa plataforma le podemos ir añadiendo módulos dependiendo de cuáles sean las necesidades de cada usuario. Esos módulos están agrupados, los módulos de física están agrupados en 4 grupos. Ya vimos en la sesión anterior los módulos electromagnéticos, los módulos de flujo de fluido y referencia de calor, y en esta sesión pues nos vamos a centrar en los módulos de ingeniería química, que son los que aparecen aquí ahora mismo en cuadrados. Como ven, hay 5 módulos de ingeniería química. El módulo fundamental dentro de este grupo es el módulo de ingeniería de reacciones químicas, porque es el que ya nos incluye todas las herramientas para poder escribir las ecuaciones químicas con sus velocidades de reacción y sus parámetros termodinámicos y de transporte. Y después hay otros, dentro de este grupo, hay otros módulos que son un poco más, digamos, más específicos para áreas concretas de la ingeniería química. Por ejemplo, para estudios de corrosión, de electroquímica, donde aquí ya pues tenemos unas herramientas especiales para describir los electrodos y las reacciones electroquímicas, etcétera. Y hay uno que es bastante específico, pero muy utilizado y bueno, y con mucho interés a día de hoy, que es el de baterías y pilas de combustible, ya que estamos haciendo, digamos, una transformación a los vehículos eléctricos por baterías. Bueno, pues esos son los módulos que tenemos relacionados con ingeniería química y las interfaces físicas que estos módulos, o sea, las físicas que estos módulos no incluyen en Console Multiphysics, pues son estas que están viendo aquí. Están también agrupadas en 2 ramas principales, que son el transporte de especies químicas. Como pueden ver aquí hay una interfaz que se llama química y otra ingeniería de reacciones, donde aquí podemos escribir, digamos, las reacciones y la cinética de estas reacciones. Y también, pues, esas reacciones, pues, con diversas ecuaciones de transporte, por ejemplo, con las ecuaciones de Nernst-Planck o con las ecuaciones de Nernst-Planck Poisson, en caso de que tengamos especies cargadas que se mueven dentro de o sea, iones que se mueven dentro de un campo eléctrico o magnético. Eh, Tenemos para modelar el transporte de estas especies, tanto en el caso diluido como en el caso de especies concentradas. Flujo reactivo, es decir, acoplado con flujo laminar o flujo turbulento, dependiendo del caso. También si tenemos el módulo de CFD que vimos ayer, etcétera. O para maquinaria rotativa, si tenemos módulos de mezcladores, etcétera. Entonces, aquí ya aparecen muchas opciones de multifísica que conecta con otra serie de módulos, por ejemplo, para transporte de fluidos, ¿no? Que se llama transporte de momento. Bien, y esta es la parte de transporte de especies químicas, donde podemos especificar las reacciones con las especies que intervienen en esas reacciones y su mecanismo de transporte. Y por otro lado tenemos la parte de electroquímica, donde eh, eh, podemos representar las reacciones electroquímicas en superficies o en electrodos, o por ejemplo los problemas de corrosión. Bueno, esto lo veremos aquí. Bien, esta es una ampliación de la parte de transporte de especies químicas, donde podemos ver que tenemos transporte de humedad también. Eh, el transporte de momento puede ser con flujo laminar o turbulento, etcétera.
Y este es un ejemplo. Aquí tenemos un reactor tipo placa donde se introducen los reactivos en diferentes puntos del reactor y se van calculando cómo avanza la reacción y las diferentes concentraciones dentro del reactor. Estaba comentando la parte de electroquímica y aquí pues tenemos para calcular los potenciales químicos tanto dentro del electrodo como en la solución electrolítica, pues tenemos las distribuciones de corriente primaria y secundaria y terciaria. Dependiendo si tenemos que tener en cuenta el sobrepotencial en los electrodos, etcétera, pues teníamos primaria y secundaria. Y además, como pueden ver, también tenemos opciones para utilizar el método elementos de contorno, además del método elementos finitos. En lo que se refiere a electrodeposición y corrosión, esos dos casos, ¿no? Son, digamos, el acoplamiento de las reacciones electroquímicas con las deformaciones geométricas que se producen en el sistema. Por ejemplo, en el caso de electrodeposición, sabemos que conforme se va acumulando o depositando la especie sobre una superficie, pues la geometría de esa superficie tiene que ir cambiando. Entonces, es necesario tener en cuenta ese cambio de la forma debido a la electrodeposición. Y por eso ya vienen estas interfaces preparadas para hacer ese tipo de estudios. Algo parecido nos sucede con la corrosión. En el caso de la corrosión se pierde material debido a las reacciones superficiales y hay que tener en cuenta también la geometría deformada de corrosión. Y por último, las interfaces de batería, pues aquí tenemos estas interfaces específicas para donde vienen incluidas las reacciones electroquímicas por ejemplo, de los iones litio, en las baterías de ion litio, o para baterías de ácido plomo, etcétera, y el transporte de esta especie y los potenciales dentro de estas baterías. Como ejemplo, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de electrodeposición, que es el electroplateado, electroplating, es, digamos, el plateado de una pieza eh, decorativa dentro de una célula de plateado. Y aquí pues se tiene en cuenta la cinética de la reacción en, en el ánodo y el cátodo. El ánodo es la pieza que estamos, en este caso, electroplateando, ¿no? Y pues aquí habría lo que hay que calcular es pues el espesor de la capa depositada conforme va pasando el tiempo de funcionamiento. Otro ejemplo, en este caso de corrosión, o sea, que es un ejemplo de protección. Tenemos unos ánodos de sacrificio en una estructura que está sumergida en el mar. Este es, por ejemplo, el pilar de una plataforma marítima. Ya, pues aquí calculamos el potencial creado en ausencia y presencia de estos ánodos de sacrificio y cómo la presencia de los ánodos de sacrificio reduce el potencial y protege de corrosión la estructura principal. Muy bien. Bueno, pues tras esta breve repaso a las funcionalidades de ingeniería de reacciones químicas, vamos a hacer el ejemplo. El ejemplo que vamos a tratar es la deposición química de vapor de arseniuro de galio. Es este proceso, en la deposición química de vapor, es un proceso que se utiliza mucho para el crecimiento de diferentes materiales sobre un sustrato en la industria, por ejemplo en electrónica o en paneles solares, y pues tiene mucho interés para estudiar cómo es la reacción cómo es la cinética de todas las reacciones que tienen lugar, tanto en la fase gaseosa como en la deposición, pues para optimizar el proceso. En este caso, la entrada es el trietileno de trietilgalión, que es este GaC2H5,3, que se descompone en fase gaseosa, puesto
que lo que hacemos es calentar el sustrato a unos 900 Kelvin. Los gases entran a 300 Kelvin y cuando entran en contacto con la superficie caliente, pues se descomponen en fase gaseosa en diferentes especies y algunas de ellas se depositan en la superficie. Y lo mismo ocurre con el hidruro de arsenio, el ASH3, que también se absorbe en la superficie y forman las capas de arsenio y de galio. Bueno, entonces hay que tener en cuenta el flujo del fluido a lo largo de la parte gaseosa, eh, también la transferencia de calor en este fluido, porque la temperatura es la que hace la descomposición de las especies reactivas y también el transporte de estas especies debido al flujo. Y claro, evidentemente, la cinética de todas estas reacciones. Bueno, pues aquí las reacciones, hay muchas reacciones, es un proceso complicado. Hay una serie de reacciones de descomposición en la fase gaseosa del trietileno de galio. Primero pide unos grupos y después estos grupos quedan unos radicales carbónicos libres, también la fase gaseosa, que tienen otra serie de transformaciones, como pueden ver aquí. Estas especies que tienen un punto son los radicales libres, pero aquí ya, por ejemplo, tenemos estas 9 reacciones con sus correspondientes constantes cinéticas. ¿eh? En este caso es la constante cinética directa, forward, en inglés, porque ve como todas ellas son irreversibles, salvo una de ellas que tiene una constante forward y una constante reverse, que es un equilibrio. Estas son las reacciones en la fase gaseosa y también tenemos que tener en cuenta las reacciones superficiales. ¿Vale? Aquí tenemos superficiales sobre dos vacantes que son radicales libres para el arsenio y otros radicales libres para el galio, que son radicales libres en la superficie del sustrato. Bueno, pues tenemos estas reacciones y estas reacciones también para los radicales de carbono, que también se absorben en estas vacantes. Y el hidrógeno también se puede absorber sobre los radicales libres en la superficie, etcétera. Y después, dentro de la superficie, pues ya hay las reacciones superficiales que nos dan lugar al arsenio de galio. Es decir, en total tenemos pues estas 22 reacciones, entonces es una cinética complicada, pero que con eso nos permite resolver perfectamente. Y aquí ven los resultados. Bueno, pues podemos representar cuál es la temperatura, la distribución de temperatura estacionaria en el reactor, el flujo de los gases y, por ejemplo, la concentración de cada una de estas especies. En este caso, aquí, bueno, esto ya lo veremos directamente sobre Conso Multiphysics cuando veamos el modelo. Bien, voy a compartir Conso Multiphysics para empezar el modelado. Y vamos, aquí nos aparece la ventana inicial, empezamos con el asistente y vamos a elegir primero una dimensión 0D, es decir, que no tenemos dimensiones especiales porque primero vamos a hacer un análisis de las reacciones cinéticas en un reactor ideal perfectamente mezclado. Después ya pasaremos al modelado, en este caso es un modelo 2D. Bueno, empezamos con 0D. Y aquí, bueno, pues como he comentado antes, pues tenemos esta parte de electroquímica y de transporte de especies químicas. Tenemos, bueno, como es 0D, pues nos faltan muchas de las interfaces físicas que solamente tienen sentido para dimensiones espaciales. Como pueden ver, aquí vamos a elegir esta interfaz de ingeniería de reacciones, la añadimos y pasamos a elegir estudio y en este caso es un estudio depende del tiempo, es decir, cómo van cambiando las concentraciones, cómo van evolucionando las reacciones en función del tiempo. Le damos a Done y aquí ya tenemos el escritorio principal. Bien, aquí tenemos la ingeniería de reacciones. En primer lugar vamos a cargar una serie de parámetros, que lo podemos escribir, pero ya tengo aquí preparado en un archivo. Bien, donde pues tenemos la velocidad de entrada, la temperatura de entrada de los gases, la temperatura superficial del sustrato, que pueden ser 900 Kelvin,
Y también pues las concentraciones de entrada e iniciales pues de las especies que entran, ¿no? Al principio el solvente en este caso es H2, es hidrógeno, o sea que el dietileno de galio viene arrastrado por el hidrógeno que entra a la entrada, al igual que el hidruro de arsenio. Bien, pues ahora aquí lo que vamos a hacer es, tenemos una herramienta para importar de archivos Schenking, que es el formato usual para especificar reacciones químicas que se utiliza en ingeniería química. Y aunque podemos, como pueden ver, les voy a mostrar, yo puedo escribir, añadir una reacción y escribir pues, la fórmula de esa reacción. Este sería Ga, C3H15, etcétera, y eso sería, y esto me da pues la descomposición de este, ¿no? Yo puedo escribirlo y aplicarlo y me crea automáticamente las especies y puedo especificar las constantes cinéticas en este caso. Bueno, como tenemos muchas, pues tenemos un archivo tipo Schenking que podemos importar aquí. Tenemos esta opción. Elegimos el archivo. Es donde tenemos almacenada la cinética, las reacciones con su cinética. Vamos a importar. Y aquí tenemos todas esas reacciones que hemos visto anteriormente. Voy a partir de aquí. Tenemos, como pueden ver, el lado izquierdo de cada reacción, que son los reactivos, el lado derecho, que son los productos, y para el cálculo de cada constante de velocidad, pues tenemos tres constantes, que son el factor de frecuencia, el factor de temperatura, N, y la energía de activación. De forma que a partir de la ecuación de Arrhenius, pues se calcula la velocidad el factor de velocidad de cada una de estas reacciones. Y ya tenemos tanto la F, el sufijo F significa la reacción forward, y si la reacción es irreversible, el sufijo R pues no aparece. Ponemos solamente una de ellas, pues es reversible y por eso tiene también la constante de reverse, de la reacción en sentido contrario. Y esto nos calcula, pues, como pueden ver, las reaction rates, las velocidades de cada reacción, ¿vale? A partir de estas constantes. Yo, por ejemplo, el hidrógeno, ¿vale? Que es, aquí tengo tanto las reacciones superficiales como las que se hacen en la fase gaseosa. Por ejemplo, aquí el hidrógeno lo puedo también sacar fuera con esta herramienta. Aquí pongo la 9 y puedo crear esa reacción aquí fuera. Y tengo entonces la reacción escrita. Como pueden ver aquí tengo la expresión de Arrhenius, que es la que especificaba. Y en este caso el H2, que es una especie de bulk, lo vamos a cambiar a solvente. Muy bien, y además, bueno, primero como vamos a hacer en primer lugar vamos a calcular las concentraciones, la evolución en fase gaseosa, pues voy a borrar todas las reacciones, en este caso, todas las reacciones superficiales. Y voy a dejar solamente las de fase gaseosa. Bien, eso es lo que ya tenemos. Muy bien, y voy a poner aquí, como vemos en el nodo principal, pues voy a poner 900 Kelvin, porque quiero estudiar el comportamiento de esto a 900 Kelvin. Bien, pues después de esto, así tengo que poner los valores iniciales. Al principio vamos a suponer que solamente tenemos aquí como un parámetro, como puede ver, esta concentración inicial de GaC6H15, que es 6,4 por 10⁻3. Como podemos ver, la de hidrógeno H2 es 1,44, es 1000 veces mayor, del orden de 1000 veces mayor, por eso lo consideramos como solvente, en este caso. Bien, pero lo ponemos aquí, esta sería la concentración inicial, lo he copiado y pegado para ir más rápido, y de H2, pues también pondríamos lo mismo.
Muy bien, pues tras esto ya está todo. Ya podríamos ir aquí a estudio 1, lo dejamos así como está, para un segundo y podríamos calcular, ¿vale? Esto tarda, exactamente, tarda poco tiempo. Y aquí tenemos, pues, la gráfica que me sale por defecto es las concentraciones en función del tiempo de cada una de las especies bajo estas. Entonces para que lo veamos bien, voy a hacer unos cuantos cambios en la gráfica y voy a ponerlo en escala logarítmica y voy a cambiar los ejes. Claro, la concentración, hay algunas que desaparecen. Esto pone aquí 10 elevado a menos 56. Bueno, esto es, voy a cambiarlo, el valor mínimo de concentración 10 a menos 5 para la gráfica y para ver bien aquí también 0,1 moles por metro cúbico. Y teníamos aquí, pues, lo miramos. Vamos a poner un poquito más gruesas las líneas, como pueden ver. Vamos a poner unos marcadores, ¿vale? Y vamos a subir el número de marcadores un poco, ¿vale? Y la leyenda la vamos a quitar de aquí porque no nos deja ver bien la gráfica. Vamos a ponerla en la parte, la leyenda, concentraciones, en la parte inferior izquierda, ¿vale? Ahí estaría bien. Me voy a hacer esto para ver bien la gráfica. Aquí tenemos, he cambiado otra vez, ¿vale? Los límites, voy a ponerlo de nuevo bien. Muy bien. Vemos, por ejemplo, este azul, que es la especie de galio entrante, que es GaC6H15, o sea, GaC2H53. Vemos cómo al principio tiene valor de entrada, pero conforme empiezan a actuar las reacciones, pues ya va disminuyendo y van creciendo pues los compuestos de galio que son la descomposición, como el C4H10 o GaC2H3. Y van apareciendo también los radicales de carbono. Vemos cómo van creciendo las concentraciones, es decir, que van actuando las reacciones. Bien, esta cinética, como pueden ver, pues la cinética es bastante complicada, ¿de acuerdo? Y podemos, por ejemplo, ver qué ocurre si quitamos las reacciones de los radicales libres, ¿de acuerdo? Que serían, estas tres primeras son las descomposiciones de la especie de galio y estas de aquí pues son las reacciones de los especies de carbono. Entonces, podemos quitar las de aquí para hacer, digamos, un estudio reducido de cuáles son las reacciones que realmente influyen en la descomposición del galio. Y entonces podríamos quitar esta y calcular de nuevo. ¿Vale? Bueno, esto me da aquí un error porque ya hay especies que no hemos calculado, pero sí, le voy a quitar de la gráfica, esta de aquí, y ahora pues ya me salen estas. Y aquí tengo solamente las especies que me han quedado. Y voy a cambiar de nuevo el rango para que veamos. 10 a menos 5 y este va a ir hasta 0.1. Y vemos, bueno, pues este es más simplificado. ¿De acuerdo? Pero lo que sí vemos es que las especies de galio no ha influido mucho, no ha influido el que hayamos eliminado las reacciones de los radicales de carbono que quedan. Entonces, podríamos, como primera aproximación, utilizar, la conclusión que sacamos de aquí, es que como primera aproximación podríamos utilizar este subconjunto de tres reacciones de descomposición del galio, que es esta de aquí, que son las que hemos dejado. ¿Vale? Bien, claro, esto es una aproximación, porque claro, en las reacciones superficiales que después incluiremos, pues también influyen, como hemos visto, las especies de carbono. ¿De acuerdo? Entonces, habría que tenerla en cuenta, pero bueno, para comprobar que la simulación está hecha y funciona bien, se podría hacer primero un modelo simplificado y después
es ir complicándolo poco a poco. Es algo que también recomiendo en general, ¿de acuerdo? Porque así lo vamos haciendo poco a poco, vemos que en cada paso en que vamos haciendo el modelo más realista, en cada paso funciona bien y podemos ir controlando la simulación. Muy bien, pues ahora, ¿qué podríamos hacer? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es simular el reactor ya en sus dimensiones espaciales. Aquí hay la interfaz de ingeniería de reacciones, tiene una opción para generar un modelo dependiente del espacio, que es una herramienta muy útil. O sea, generaría este modelo y ahora, en este caso, elegiríamos un modelo 2D y tenemos que decir qué interfaces físicas necesitamos para el transporte de las especies químicas que tenemos presentes, para el transporte del para el flujo de fluido y para la transferencia de calor. En este caso, como pueden ver, pues elegiría flujo laminar y transporte en fluido, pero bueno, también podría ponerlo en medios porosos. ¿Y qué tipo de estudio? En este caso, queremos un estudio estacionario porque queremos saber los valores de equilibrio, o sea, de estacionario en funcionamiento estacionario. Y ahí le damos a crear y eso me va a generar un modelo 2D. ¿eh? Aquí está, ¿vale? Ya la componente 1 me crea una nueva componente, en este caso 2D. Me ha creado también el estudio 2 estacionario que le he dicho. Y este componente 2D, pues tenemos una geometría 2D y tenemos una química que podemos ver que me ha llevado, me ha copiado lo que teníamos en la ingeniería de reacciones y me la ha traído aquí. Y me la ha copiado en un nodo de química para tener en cuenta las reacciones. Me ha añadido la física de transporte de especialidad, de fluido y de flujo laminar. Muy bien, ¿ahora qué tendría que hacer? Bueno, pues ahora tenía que hacer los diferentes acoplamientos y ya está. Entonces, bueno, como esto tenemos el tiempo justo, lo que voy a hacer es, voy a borrar esta componente 2, y le voy a crear paso a paso, pero a partir de un modelo, paso a paso, pero a partir de un modelo que ya tengo realizado. Bien, en la geometría he creado un componente 2D de cero, ¿vale? Desde cero, y voy a, voy a añadir la geometría de una secuencia geométrica de un archivo que ya tengo creado, para ir más rápido. ¿Vale? La geometría es muy sencilla, es esta que le he mostrado antes. Por aquí por la izquierda entran los gases y salen por la derecha. Y el sustrato, pues sería esta parte, esta superficie de esta parte que hay aquí. Muy bien. Vamos a añadir la física de este mismo archivo. ¿Vale? Tenemos opciones. Voy a añadir primero solamente la química. Solamente la interfaz de química. Bueno, esta interfaz de química incluye las 3 reacciones. Aquí está. Lo muestro. Tengo las 3 reacciones que hemos dejado antes del sistema reducido de reacciones, de la descomposición de la especie de galio. Y aquí tenemos también, igual que antes, la de hidrógeno, que es solvente, ¿vale? Y las reacciones superficiales las hemos puesto en el árbol, de la misma forma que el hidrógeno lo podíamos poner en el árbol. ¿Para qué? Bueno, pues para poner que los sitios superficiales son constantes, eso no cambia, ¿vale? Entonces, para hacer eso, tengo que hacer cada especie, lo muestro aquí, decir que su concentración está bloqueada, ¿vale? Cada una de los sitios absorbidos, ¿vale? Bien, pues esa es la parte de química. Y aquí, pues ya eso quedaría especificado en esta parte de química. Voy a añadir ahora otra física de este modelo, la siguiente, que es la de transporte de especies diluidas.
aquí pues la tenemos bueno, ya un poco más, la tenemos un poco, o sea, la tenemos ya un poco más elaborada que antes, por eso la estoy cargando para que nos dé tiempo a verlo todo, ¿no? Entonces tenemos aquí transporte por convección y bueno, todavía no tenemos aquí el campo de velocidades porque todavía no hemos añadido la de flujo, que la añadiremos después, pero como podemos ver tenemos una serie de reacciones que, están teniendo lugar en el modelo 2D. Esas reacciones ¿eh? Son como términos de fuente de estas especies, como pueden ver, en la ecuación de transporte. ¿Y esas fuentes de dónde vienen? Pues como pueden ver, vienen de la química. Chem, esta que pone aquí, vienen cada una, este término de generación R, viene para cada especie, pues vienen de la reacción química. Por eso está aquí acoplado cada una de ellas. ¿Vale? También tenemos de la misma forma las ecuaciones superficiales, es decir, que hay un flujo de especies que se absorben y ese flujo de especies absorbidas proviene también de la especificación, como pueden ver, en chemistry, en Chem. ¿De acuerdo? Y bueno, y aquí simplemente pone también la entrada, en este caso en GA y ASH3, con estas concentraciones de entrada, que son las que tenemos en los parámetros, y la salida por la derecha. Vamos a añadir la siguiente física. Perdón, aquí no. eh, del modelo que ya tenemos realizado. En este caso vamos a añadir la de transferencia de calor en fluidos. Bien, ya tenemos aquí presente, voy a colársela de antes, y tenemos, como pueden ver, pues las propiedades del fluido. La convección de fluido será en función del campo de velocidad, que todavía tampoco lo tenemos, pero como pueden ver, la conductividad térmica está calculada a partir de la interfaz de química y la densidad y la capacidad calorífica también. Esto se hace aquí porque en química, como pueden ver, puedo decir que calcule las propiedades termodinámicas de la mezcla. Y también, pues, su capacidad calorífica, su conductividad térmica y su viscosidad, a partir de las especies, de las concentraciones que tiene cada una de ellas en la mezcla. Bueno, y también la densidad, pues, está calculada aquí en este caso a partir de la ecuación de los gases ideales. ¿Vale? ¿Dónde se meten, dónde se ponen las propiedades de transporte y termodinámicas de cada especie? Bueno, pues esto también se pueden coger de archivos Schenker, que es lo que se ha hecho en este caso. En este caso, como pueden ver aquí, tenemos un archivo Jenkins para cargar las propiedades termodinámicas de cada especie. Lo puedo poner, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí, para cada especie, pues se calcula su entalpía de reacción, para cada reacción, perdón, la entalpía de reacción, la entropía de reacción y el calor generado. Entonces, estamos teniendo en cuenta y, bueno, y para terminar en esta parte, el transporte. También las propiedades de transporte, es decir, las difusividades, también se pueden importar de un archivo Schenker. O podemos poner los valores directamente eh, en cada uno de ellos. Eso él nos lo he mostrado, estaba aquí, en la propiedad de transporte, como pueden ver. Aquí está las difusividades de cada especie, se cogen de la parte de química. Bien, entonces aquí en transferencia de calor tenemos también esta fuente de calor, que es la fuente de calor de las reacciones, que está aplicado en todo el dominio. Y si las reacciones exotérmicas generan calor y viceversa, las exotérmicas pues absorberán ese calor. Y como temperatura tenemos a la entrada y en los dos laterales la temperatura de entrada, que son 300 Kelvin, y aplicamos en el sustrato una temperatura de 900 Kelvin, que es esta TESU. Y finalmente hay un flujo de calor saliente a la derecha de la geometría. Bien, vamos con la última física que nos falta por incluir en nuestro modelo, que es la física de flujo laminar.
Ya la está incluyendo. Bien, y ya la tenemos aquí. En este caso, como vemos, las propiedades de fluido, la densidad y la viscosidad, como les he mostrado antes, se calculan a partir de las composiciones de cada especie en la interfaz de química, ¿de acuerdo? Bueno, la parte superior, inferior y el sustrato son paredes. Hay una entrada con una velocidad U-in que está aquí en los parámetros. La recordamos, la velocidad de entrada es de 0,4 metros por segundo, es la velocidad con la que metemos los gases dentro del reactor de deposición química, y la salida pues está a la derecha. ¿Vale? Y aquí pues ya no hay que especificar nada más para esta física concreta. Bien. Nos faltan algunos acoplamientos. Los acoplamientos que nos faltan por incluirse es flujo no isotérmico, ¿vale? En todo el dominio, que acopla el flujo laminar con la transferencia de calor en fluido para hacer la convección. Si nos vamos aquí ahora a transferencia de calor en fluido, vemos que en fluido la velocidad ya pone velocity field, es decir, el campo de velocidad especificado por esta interfaz multifísica. Ese es uno de los acoplamientos que faltaban, y otro es este de aquí, Reacting Flow, que acopla el flujo laminar con el transporte de especies diluidas. ¿Esto qué es lo que hace? Pues aquí en el transporte de especies son las difusividades, y la parte de convección de las especies vemos que ya no, ahora no aparece también el campo de velocidades, con esta que llama a esta multifísica que hemos añadido. Bien, para terminar, ¿qué nos quedaría? Pues simplemente añadir el segundo estudio. Aquí elegimos de la lista, elegiríamos estacionario, añadimos estudio, y aquí dejaríamos solamente, quitaríamos la del modelo 0D y teníamos esta. Y de ellas ya podremos resolver, aquí en calcular, podemos resolver el modelo. Bueno, como también, ¿de acuerdo? Entonces, voy a abrir ya para finalizar el modelo con la solución calculada y con las gráficas que ya después podríamos obtener para ver los resultados. Aquí está. Ya este tiene soluciones calculadas y podemos ya visualizar la concentración de cada una de las especies. Tenemos aquí, ¿de acuerdo? Vemos cómo pues, las especies que no entran pues, se producen por la descomposición y salen por la derecha, algunas de ellas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el trietileno de galio entra y a la derecha sale en menor cantidad, puesto que se descompone debido a la temperatura elevada en el sustrato. Y después, bueno, pues ya puedo sacar pues, todas las gráficas que quiera. Por ejemplo, está la velocidad. Vemos cómo el fluido se calienta y se expande, y por eso al final, digamos, sale por la derecha con una velocidad más alta que la que entra, ¿vale? Lo cual es lo lógico, es lo esperado, ¿no? Y pues también tengo la temperatura, vemos cómo se calienta el gas en las cercanías y qué temperatura alcanzan. Se calienta en la cercanía del sustrato donde se está depositando, y bueno, pues puede hacer todos los perfiles, cómo cae la concentración de la especie inicial de galio de entrada, ¿vale? Etcétera. Y esto también, aquí este gap que hay en la absorción del arsenio en la superficie del sustrato, etcétera. Muy bien, pues esto es lo que quería mostrarles, y este modelo. Y ya para terminar, pues simplemente mencionarle que tenemos un máster universitario online. La prescripción comenzará la semana que viene, y que se imparte de octubre, en un curso académico de octubre a junio. La siguiente edición empezará en octubre de este año. Y aquí pues vemos la simulación numérica en ciencia e ingeniería con Consol Multiphysics, donde se aprende pues todos los procesos de modelado utilizando Consol Multiphysics, y también los módulos principales de electromagnetismo, mecánica estructural, fluidos, ingeniería química, etc. Y nada más.